A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente, pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución. Es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Un mundo oculto que ahora podemos explorar en 3 dimensiones como nunca antes. Las sensaciones que experimentamos nos mantienen vivos, nos permiten ver, escuchar y palpar el mundo. Comienzan bajo la piel. Más de 1 millón de pequeños sensores nos transmiten información sin procesar. 72 kilómetros de fibras nerviosas nos permiten responder a una increíble velocidad. Nuestras sensaciones nos alertan del peligro. Cuando nos atacan, son la primera línea de defensa y nos permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias. Las sensaciones son las que nos salvarán la vida cuando estemos al límite. Despacio, señor. Rango 30. En medio de una tormenta, un piloto conduce una máquina de 7 toneladas con una precisión infalible. Lograr estas pruebas lleva el sistema sensorial del cuerpo al extremo. La Guardia Costera filma el momento en que los 2 muchachos se enfrentan a una muerte segura. A pocos metros de la costa de Oregón, los envuelven corrientes feroces y la marea está subiendo. Estábamos a unos 600 metros de la costa y nadamos durante 1 hora para llegar a una roca. Me estaba agotando. Creí que moriría, que me ahogaría. No podía creerlo. Su única esperanza es un helicóptero. Ascendemos. Adelante. $9 millones en tecnología de avanzada. Hay mucho viento. Con cuidado. Pero el viento azota el helicóptero. Y lo más importante para ellos es que funcione un mecanismo mucho más complejo que el de cualquier helicóptero. Medio millón de microsensores conectados a uno de los sistemas de comunicación más sofisticados del planeta. Los encontrarán bajo su piel. Estamos equipados con un bosque de dispositivos asombrosos, entre ellos, receptores táctiles que podrían sentir el batir de las alas de una mosca. El piloto Matt Gingrich necesita que todos sus sensores estén alerta para salvar a los muchachos. Teníamos vientos de 30 nudos y rocas alrededor. Era algo tensionante. Muy tensionante. Hay 2 personas. Una parece estar inconsciente. En cada centímetro cuadrado, la mano de Matt tiene 100 sensores táctiles. Algunos, los que están cerca de la superficie, registran hasta el contacto más suave. Otros, más profundos, miden la presión más fuerte y sostenida. A través de una red de nervios, disparan señales al cerebro de Matt. En fracciones de segundo, el cerebro le envía señales a los nervios motores que disparan los movimientos precisos de sus manos sobre los controles. 4.000 nervios dirigen cada mano mientras mantiene el helicóptero estable sobre las rocas. Al mismo tiempo, otros sensores saturan a Matt con información. Estamos cayendo. Manténlo. Justo ahí. Debe leer la información de docenas de instrumentos y mirar el horizonte. Debe escuchar a su tripulación, que ve qué sucede allí abajo. Bajamos. Motores al máximo. En medio de todo ello, el sistema sensorial de Matt debe calcular y balancear la altitud, la velocidad y la posición. Eso significa que supera en rendimiento a cualquier computadora del planeta. Despacio atrás. Listos para subirlos. Aún no existe una máquina que sea capaz de llevar a cabo todas esas acciones diferentes y que al mismo tiempo evalúe instantáneamente el resultado de esas acciones. Derecha 30. 415. Despacio hacia atrás. Eso es. Va bien. La velocidad de las señales nerviosas de Matt es crucial para sus acciones. Justo allí. Perfecto. Logra evitar que el rescatista se estrelle contra las rocas. Bien, manténlo justo ahí. Mantén la posición.
Carlos, manténlo. Lo sorprendente es la estructura nerviosa que permite esa velocidad. Nuestros nervios son manojos de células delgadas, algunos de más de 1 metro de largo, que transportan señales eléctricas desde el cerebro hacia él. Así como se aíslan los cables eléctricos, una capa de grasa cubre los nervios clave. Esa capa evita que las señales interfieran entre sí y así puedan desplazarse por el sistema nervioso de Matt a más de 400 kilómetros por hora. Despacio, retrocede. Muy despacio, retrocede. Evitemos el coletazo. El rescatista pende cerca de las rocas. Es la parte más complicada de la operación. Los nervios de Matt funcionan tan rápido y su tacto es tan preciso que logra hacer pequeños ajustes sin pensarlo. Actúa por instinto y depende de sensaciones que funcionan más rápido que el pensamiento consciente. Es algo que todos hacemos a diario. Eso nos permite crear música, arte y salvar vidas. Bien, el rescatista y el sobreviviente están bajo la aeronave. Manténganlo. Lo están haciendo muy bien. Arriesgaron su vida para salvar la mía y salimos de eso a salvo. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría vivo. Este bosque de sensores táctiles nos permite responder de manera instantánea a lo que sea que suceda a nuestro alrededor. Pero no están distribuidos de manera uniforme bajo la piel. Nuestras manos tienen 15 veces más sensores por centímetro cuadrado que la parte posterior de las piernas. Están donde son más necesarios. Si tuviéramos un tamaño proporcional a nuestra sensibilidad al tacto, nuestro cuerpo se vería así. La lengua, los labios, el doble de grandes. Lo mismo con las manos, los dedos y los pies. Otros sentidos tienen patrones diferentes. Los sensores de calor tienen mayor densidad en la punta de los dedos y de manera extraña en los codos. Por toda la superficie corporal, durante cada segundo del día, los nervios le transmiten sensaciones al cerebro. Aun cuando no somos conscientes de eso, estas señales determinan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando hace calor, los sensores y los nervios trabajan juntos para mantenernos con vida. En lo profundo del desierto australiano, las temperaturas alcanzan los 54 grados Celsius. No es un buen lugar donde quedarse varado. Pero eso es lo que le sucedió a Matthew McGough y su hija Shannon a más de 160 kilómetros del pueblo más cercano. Aquí hace tanto calor que si dejaran un trozo de carne al sol, se cocinaría en menos de 4 horas. Sin embargo, Matt y Shannon aún están vivos 8 días después. Luego de que se averiara su camioneta, sus cuerpos entraron en acción para mantener la temperatura corporal interna en unos 37 grados Celsius. Todo es gracias a los cientos de miles de sensores de calor y al sistema de enfriamiento que activan. Cuando nuestra piel se calienta más allá de los 34 grados, los sensores le envían una señal al cerebro. El termostato central del cerebro utiliza otros nervios para comenzar el proceso de enfriamiento. Una hora después, ambos sudan mucho. No hay otra manera más eficiente de enfriar el cuerpo. Shannon se quedaron sin agua. La pérdida de un mínimo de 3% de agua en el cuerpo puede causar calambres, dolores de cabeza y desorientación. Están tan deshidratados que comienzan a alucinar. El mismo calor le juega malas pasadas a la cabeza. Uno intenta mantener la mente enfocada en sobrevivir, salir de esa situación, hacer lo necesario y todo lo demás. Ahora el cuerpo debe responderles ante la pérdida de agua. Para mantener el suministro a los órganos vitales del cuerpo, el cerebro da batalla con una respuesta sorprendente.
invalida el termostato corporal y ordena que se detenga la sudoración. Las glándulas sudoríparas drenan hasta secarse. Luego, los nervios envían señales a otras partes del cuerpo para que lleven agua al corazón, los pulmones y los riñones. La sangre se espesa y se coagula. El agua se absorbe desde el intestino delgado, lo cual causa constipación. Incluso los ojos se secan. Lloramos juntos durante un rato pensando en si llegaríamos a Navidad o no, o si Shannon volvería a ver a su madre y cosas así. Si hubiéramos tenido agua en nuestro cuerpo, habríamos derramado muchas lágrimas, pero no caía ninguna. Lo que no me gustaba era tener la boca tan seca y no poder siquiera tragar, porque no había nada para beber. La lengua se siente como si tuvieras un ladrillo en la boca. Shannon y Matthew están cerca del colapso, pero en lugar de cocinarse en el calor, la red de sensores que tienen debajo de la piel los mantiene vivos durante más de una semana. Sobrevivieron porque el cuerpo les equilibró las necesidades de agua para mantener la temperatura corporal baja. Lo cual los aisló del desierto abrasador, lo suficiente como para salvar sus vidas. Me levanté de un salto y comencé a agitar los brazos frenéticamente y recuerdo que él tenía mucha agua de lluvia en el auto, ¿no? Estaba rica. Sí, sí. Bebí toda el agua de un sorbo, toda junta. Y el agua nos atravesó todo el cuerpo, pero sí, fue bueno. Agua de lluvia, fría, limpia. Fue algo increíble. Sí. De todas las sensaciones, la que la mayoría de nosotros preferiría no experimentar es el dolor. Pero el dolor es vital. Su función es uno de los misterios más grandes del cuerpo humano y ahora comenzamos a develarlo. Amy Racina hace sola una caminata por Sierra Nevada en California cuando se tropieza. Pierde apoyo y cae desde 18 metros de altura sobre granito sólido. Por la caída se fractura la espinilla y el pie derechos. La rodilla derecha se le desintegra y le explota en 4 pedazos. Se le parte la pierna izquierda en el muslo y la cadera. Instintivamente, su sistema nervioso entra en acción y dispara señales de dolor desde la piel desgarrada y los huesos rotos. El dolor existe para protegernos, ya que alerta al cerebro sobre las lesiones. Cualquier lesión activa reacciones químicas dentro de los sensores de dolor. Estos disparan señales eléctricas al sistema nervioso que viajan hasta el cerebro. Los nervios del dolor son más lentos que los demás. Las señales que indican dolores sordos y punzantes operan tan lento que podemos notar el retraso entre el momento de la lesión y la aparición del dolor que provoca. Este retraso nos da un tiempo valioso para escapar de la causa del dolor antes de que su efecto completo nos supere. En el cerebro, el dolor funciona distinto que otras sensaciones. Otros sentidos se procesan en regiones específicas del cerebro. La vista, el oído, el tacto. Pero si pudiéramos mostrar el dolor, se vería algo así. Se procesa en muchas regiones diferentes del cerebro y las regiones que activa difieren de una persona a otra. El dolor es una percepción en el cerebro. Es la interpretación que hace el cerebro de una lesión. Es por eso que difiere tanto de una persona a otra. La analogía que me gusta hacer, que quizá aclare el concepto, es
cuando dos personas miran una pintura. Una persona cree que es hermosa y gastaría millones de dólares para comprarla. La otra la mira, no la comprende y sigue su camino. Es decir que la experiencia del dolor tiene un componente emocional y es la variación de ese componente emocional lo que modificará la manera en que una persona percibe el dolor. Cada uno tiene una manera de sentir el dolor. Depende de quiénes somos y qué estamos haciendo. Cuando despierta de su caída, Amy Racina espera estar en agonía. Pero en situaciones extremas, nuestro sistema nervioso realiza un truco asombroso. Me miré las piernas. Tenía un enorme agujero, un hueco donde debía estar la rodilla derecha. No podía mover mucho las piernas. Pero para mi sorpresa no sentía dolor. Se registra el daño, pero no la incomodidad. Cuando impacta contra el suelo, los sensores de dolor de Amy se activan. No van directamente al cerebro, sino que pasan por la médula espinal. Al entrar en la columna vertebral, pasan por un portal. En lo profundo de un tejido de consistencia gelatinosa se encuentran dos nervios, y ese encuentro se denomina sinapsis. Las señales saltan una pequeña brecha de nervio a nervio y continúan por la columna vertebral en su camino al cerebro. Estas uniones tienen una propiedad especial. Se pueden desactivar. Esto le da al cerebro un poder asombroso. Para suprimir el dolor, el cerebro ordena la liberación de endorfinas. Estas endorfinas viajan hasta las uniones en la médula espinal y recubren el espacio sináptico. Así evitan que las señales de dolor salten hacia el otro lado. El resultado, no hay sensación de dolor. Estos calmantes naturales son más fuertes que la morfina. Y si estamos bajo presión, el cerebro puede liberar su poder. Los soldados en el campo de batalla informan que no sienten dolor inmediatamente, aun cuando recibieron una clara herida de bala. Las balas vuelan sobre su cabeza, corren peligro. El cerebro evalúa esa situación y concluye que no es un buen momento para sentir dolor. El cerebro de Amy comprendió que sentir dolor no la ayudaría, pero bloquearlo le daría valiosos segundos para actuar. Lo primero que hice fue tratar las heridas más obvias. El principal peligro era que podía morir desangrada por la herida abierta de la rodilla derecha. Así que me coloqué un ungüento antibiótico, en realidad agua oxigenada en la rodilla, y me vendé la herida lo más fuerte que pude porque tenía que detener el sangrado. Amy cayó lejos de toda ayuda. Para tener una esperanza de que la rescaten, debe arrastrarse hasta salir de la montaña y acercarse a un camino. Pero a medida que se arrastra, el dolor empieza a asomarse. Recuerdo un momento en particular en el que estaba intentando cruzar un pequeño depósito de agua por la orilla. Giré la cadera y el dolor fue tan grande que creí que me desmayaría. Pero mi mente aún estaba al mando y sabía que si me desmayaba en ese momento seguramente me ahogaría. Así que mi mente recordaba que había un cierto nivel de dolor, pero nunca le dejé tomar el control de mi cuerpo. Maltrecha y sangrando, Amy se arrastra durante 2 días. Durante todo el recorrido mantiene el dolor alejado de su mente gracias a las endorfinas que liberó su sistema nervioso. Cuando los socorristas la encuentran, Amy se relaja. Las endorfinas se retiran y el dolor invade su cuerpo. Cuando estaban subiéndome a la camilla, en ese momento sentí el dolor. Fue un dolor atroz. De los que sientes que te desmayas, que gritas, un dolor horrible, que no me dejaba pensar en nada más que en cuánto me dolía. Si se hubiera sentido así durante toda la travesía, Amy nunca habría logrado bajar de la montaña. Pero al bloquear el dolor, su cerebro la ayudó a sobrevivir.
Luego de 8 operaciones, Amy camina de nuevo. Su historia es asombrosa, pero no es única. Si la situación lo requiere, el sistema nervioso de cualquiera de nosotros puede detener el dolor. La sensación de dolor es, por lo general, nuestra única manera de notar que nuestro cuerpo está lesionado. El dolor funciona como nuestro sistema central de alarma. Mientras trabaja en su granja en una construcción al aire libre, David Edgar no tiene idea de que lo picó una de las arañas más mortíferas de Estados Unidos, la reclusa marrón. Estas pequeñas arañas rara vez atacan a los humanos. Pero hoy, David no tiene suerte. Al principio no nota la picadura, pero al otro día comienza a sentir dolor. Me desperté a la mañana, me levanté, me puse los jeans y sentí algo en la pierna. Algo que me quemaba, algo que me dolía. Miré la parte posterior de la pierna y noté una marca roja con algo blanco en el centro. Y me dolía mucho. Me sentí muy mal durante el fin de semana, no podía dormir. Era un dolor de quemazón continuo. Pero el dolor de David no se debía a la picadura de la araña. Era causado por su cuerpo, que intentaba salvarle la vida. Cuando la piel se abre, ya sea por una picadura de araña o por un simple corte, el cuerpo comienza a luchar rápidamente. Primero, envía patrullas de seguridad de leucocitos para limpiar la herida. Luego, el tejido adyacente se inflama e irrita las terminales nerviosas. La zona se inflama y duele. En este punto, no es la herida en sí la que provoca el dolor, sino la reacción del cuerpo contra la herida. Y esto sucede por una buena razón. El dolor de la inflamación es otra de las maneras en la que nuestro sistema nervioso nos defiende. Forma un perímetro de seguridad, la versión corporal de la cinta que colocan los policías después de un accidente. La cinta les advierte a los conductores que se alejen. El dolor que recibimos debido a la inflamación nos advierte que protejamos la zona o que hagamos algo al respecto. Y si ignoramos la picadura de una reclusa marrón, todo podría terminar en una sorpresa desagradable. Una herida horrible, ulcerada o hasta gangrena. En el caso de David Edgar, la respuesta de su sistema nervioso le advirtió de la picadura justo a tiempo para que la tratara. Tanto el dolor inmediato por un hueso que se quiebra o el dolor con retraso de la inflamación existen por la misma razón, para proteger el cuerpo humano. El dolor es una de las experiencias primarias y fundamentales que tenemos los humanos. Sin dolor, no sobreviviríamos como especie. Molesta tanto porque es muy bueno. La sorpresa es que los sensores del dolor funcionan constantemente, aun cuando no lo percibimos. Nos hacen cambiar de posición en nuestras sillas mientras estamos sentados o voltearnos en la cama por la noche. Ese mismo dolor es el que nos hace apoyarnos instintivamente en distintas partes de la planta del pie. Sutiles señales de dolor le indican a nuestro cuerpo que haga ajustes constantes. De lo contrario, nos resentiríamos los huesos o nos ampollaríamos la piel. El dolor puede ser terrible, pero vivir sin esa sensación es aún peor. Dígame si siente esa vibración. ¿La siente? La verdad es que no. Carol Sachs es uno de los 21 millones de norteamericanos con diabetes. ¿Siente eso? Una enfermedad que aumenta mucho el azúcar en sangre. ¿Y aquí lo siente? Muy poco. El exceso de azúcar en sangre puede dañar los nervios y dejar ciertas zonas del cuerpo sin sensibilidad al tacto, la temperatura o a los malestares.
Nada. No. Si uno no puede ver o sentir una herida, no sabrá que debe tratarla. No tiene buena sensibilidad. Siempre debe revisarse los pies. Cualquiera que no tenga nervios que le transmitan la sensación de dolor debe ser muy cuidadoso. La herida más pequeña puede infectarse y la inflamación aumentará sin control antes que el paciente lo note. El sistema nervioso es algo esencial para nosotros. Las sensaciones nos hablan del mundo que nos rodea, pero bajo ciertas circunstancias puede ocurrir al revés. Nuestros nervios le dicen al mundo qué sucede dentro de nosotros. Pueden ser mejillas ruborizadas por vergüenza o una voz entrecortada por la emoción. Nuestras reacciones físicas pueden revelar lo que realmente sentimos. Y algunos piensan que pueden delatar a alguien que está mintiendo. En general, cuando una persona miente, suda. Muchos vimos los interrogatorios de las películas de las décadas del 40 y 50, en las que una persona sentada en el banquillo tenía sudor en la frente o sobre el labio superior, o le caían gotas de sudor por las patillas. Bien, incorpórate en la silla, estira los brazos hacia adelante como al lanzarte a una piscina. Te colocaré esto. Jack Trimarco usa sensaciones físicas para probar la verdad. Su principal herramienta es el detector de mentiras o polígrafo. El polígrafo funciona de modo muy similar a cualquier otro medidor de funciones biológicas. Registra los cambios en las funciones fisiológicas de una persona. Por ejemplo, si le sube la presión arterial y luego le vuelve a bajar. O, por ejemplo, una caída en el ritmo del pulso o en la actividad de las glándulas sudoríparas. ¿Alguna vez te llaman Buddy? Sí. El que realiza pruebas de polígrafo sabe qué observar cuando interroga a alguien. ¿Piensas decirme toda la verdad? Sí. Cualquier cambio en los valores normales podría significar que miente. Nuestro cuerpo puede delatarnos. ¿Estás seguro de que no intentarás engañarme en esta prueba? Sí. Quizá pensemos que tenemos la situación bajo control, pero cuando estamos bajo presión, nuestras redes nerviosas comienzan a preparar nuestro cuerpo para la acción como si nos atacaran. Esta respuesta proviene de nuestros antepasados. Luchar o huir. No. Nuestro cuerpo comienza liberando la hormona de la tensión, la adrenalina. El ritmo cardíaco aumenta y llevamos más sangre a los músculos del cuerpo como si fuéramos a la batalla. La respiración comienza a ser más profunda, ya que el oxígeno vital llega a nuestros músculos. Y se comienza a sudar. El cuerpo se enfría para que la temperatura no aumente de más cuando entremos en acción. El cerebro no nos permitirá detener esta estrategia de supervivencia. Las funciones nerviosas básicas son automáticas. Es por eso que un polígrafo puede desenmascarar a un mentiroso. Pero podemos controlar algunas de las funciones nerviosas. Y eso abre posibilidades que podrían revolucionar la medicina. ¿Cómo estás, Steve? Ashley Goodman no es un dentista cualquiera. Hoy, como necesitas una corona... Utiliza la hipnosis para controlar el dolor. Ahora, lo que quiero que hagas es que te formes una imagen mental. Hoy extraerá un diente para reemplazar una corona sin anestesia ni droga alguna. Un lugar tranquilo. El dolor es una percepción. La realidad es una percepción. Así que podemos alterar esa percepción de la realidad más profundo. A medida que la hipnosis avanza, el Dr. Goodman cambia completamente la percepción que Steve Fiennes tiene del mundo. Quiero que notes
cada ola de relajación a medida que respiras. Deja salir el aire, las tensiones del día. Ve mucho más profundo. Alcanza el sentimiento más confortable. Para seguro, Steve, más todo está a relajado. punto de volverse muy extraño. En solo unos minutos, Steve dejó de pensar que está en el dentista. No es necesario que tu mente se quede aquí. Tu cuerpo se quedará aquí y recibirá un tratamiento, pero tu mente puede irse a donde tú quieras. La hipnosis lo transporta a una sala de juegos imaginaria llena de juguetes y otras cosas. Más profundo. Más Cuando profundo. comienza a sonar el torno, Steve cree que el sonido lo producen los juguetes. Lo que quiero que hagas ahora es abrir la boca. De fondo, escucharás el sonido de los juguetes electrónicos. Ahora escuchas algunos de los juguetes. Todo lo que ven ahora es real. Normalmente, nadie podría pasar por semejante tratamiento sin sentir dolor. Pero Steve siente algo completamente diferente. La teoría indica que la hipnosis actúa en la zona cerebral de respuesta a la incomodidad. La actividad cerebral se puede modificar temporalmente, de modo que procesamos las señales de dolor como si fueran una emoción diferente. Cuando se rompe el esmalte dental, los sensores del dolor envían señales a través de los nervios. Pero en el interior del cerebro de Steve, los mensajes que normalmente se sentirían como dolor, ahora comienzan a sentirse como sensaciones placenteras. Después de 45 minutos, el Dr. Goodman saca a su paciente del estado hipnótico. Cuando cuente 3, te despertarás renovado y alerta. 1, 2, 3. ¿Cómo te sentiste? Bien. Bien, ya terminamos. Genial. La hipnosis fue todo un éxito. Engañó por completo el sistema nervioso de Steve. Recuerdo que estaba recostado en el sillón y sentí una sensación muy leve. Es todo. Todo estuvo bien. Fue muy agradable, relajante. El efecto perdura. La mente de Steve continuará interpretando el dolor como una sensación de placer hasta que el diente sane. En general, no podemos controlar las sensaciones que unen nuestro cuerpo con el mundo exterior. Pero quizá la ciencia esté a punto de cambiar eso. Hace 9 años, mientras grababa un comercial, Laura Tibbetts se cayó de un caballo. Se recuperó, pero aún sufre de un dolor crónico en el hombro. Me realizaron 2 cirugías, mucha terapia física, probé con acupuntura y masajes terapéuticos. Controlar el dolor de mi hombro se volvió un trabajo de tiempo completo, cuando lo único que quería era regresar a mi vida habitual. Laura aún busca maneras de superar ese dolor que no desaparece nunca. Ahora, es posible que tome el control de sus propias sensaciones. Los monjes yaolines de la China son famosos por sus habilidades acrobáticas, pero sobre todo por su habilidad para controlar sus sensaciones. ¿Realmente no les duele? ¿O es que simplemente no les importa el dolor? Para prepararse para su penoso acto, los monjes utilizan una de las técnicas de control del dolor más antiguas, la meditación.
Tienes que concentrarte en un 100%. Necesitamos mucho poder para canalizar nuestro chi, nuestra energía espiritual. Cuando meditamos, canalizamos esa energía espiritual a través de todo nuestro cuerpo. La meditación comienza cambiando cómo funciona nuestro cuerpo. El ritmo cardíaco disminuye, el corazón bombea menos sangre y los músculos se relajan. Que se relajen significa que la tensión disminuye, lo cual se traduce en menos dolor. Pero el efecto más extraño sucede en el cerebro. De manera asombrosa, aunque el cerebro continúa alerta, la meditación disminuye la reacción emocional al dolor. Es como bajar el volumen. Así, cuando llega la sensación de dolor, su efecto es mínimo. Así es como los monjes soportan lo que para cualquier otra persona sería un dolor atroz. Ahora, la tecnología puede ayudar a Laura a obtener los mismos resultados y alejar el dolor de su mente. Un sistema de resonancia magnética de avanzada muestra cómo se ven las sensaciones en el cerebro. Como el dolor se registra en varias zonas del cerebro, es difícil saber dónde observar. Pero el dolor provoca emociones muy fuertes que ofrecen un mapa de esta sensación desconcertante. Estas imágenes no muestran el dolor. Es una diferencia que hay que establecer. Como cuando mostramos imágenes de la actividad nerviosa que provocan el amor, el miedo o el odio, no mostramos esas experiencias en el cerebro. Mostramos las regiones del cerebro que juegan un papel en esa experiencia de dolor. Quizá, al observar la actividad de esta región, encontremos una manera de controlar la sensación de dolor. Laura observa el funcionamiento de su cerebro en tiempo real, mientras el escáner mapea la actividad emocional que el dolor causa. Podemos enfocarnos en una región específica del cerebro, procesar el nivel de esa actividad cerebral y mostrársela a ellos para que vean cómo funciona su propio cerebro en tiempo real, casi como un piloto de avión ve su aeronave en la pantalla de la cabina. Dado que la actividad cerebral es difícil de leer, la representan en forma de llama. Cuanto más grande es la llama, más actividad se registra en esa región crucial. La tarea de Laura es disminuir las llamas usando solo su mente. Bien, Laura. Ahora veremos esas imágenes de la actividad cerebral e intentarás disminuir tu dolor. Como si estuviera en un gimnasio ejercitando un músculo en particular, Laura utiliza la llama para ubicar la región cerebral apropiada. Para alejar el dolor de su mente, Laura creó ingeniosos ejercicios mentales. Para disminuir el dolor, a veces me detengo y pienso en alguna parte de mi cuerpo que no me duela. Me concentro en esa zona y trato de poner la mente en blanco. También imagino que unos seres pequeños entran marchando y me quitan el dolor con palas, como si lo retiraran. Los resultados son asombrosos. Los pacientes que probaron este método dicen que el dolor disminuye a la mitad en promedio. Eso es casi tanto como lo que logran muchos calmantes. La gente puede aprender a controlar una región específica del cerebro, si la ve en tiempo real. Y eso fue lo que nos entusiasmó más, que por primera vez demostramos que las personas pueden intervenir en regiones específicas de su cerebro y aprender a controlarlas. Y esto lleva a un cambio específico en el comportamiento, porque nunca antes se hizo. Algún día, esta técnica también podría ayudar a tratar enfermedades como la depresión o las adicciones. Si funciona, podríamos lograr tener tanto control sobre nuestras sensaciones como los monjes shaolines. El cuerpo humano es literalmente un manojo de nervios. Estos nervios transmiten sensaciones que mantienen nuestro cuerpo en armonía. Nos dan placer y nos alertan por medio del dolor. Están siempre alertas para poner nuestro cuerpo en acción. Aún estamos conociendo el verdadero potencial de nuestros sentidos. Cuanto más al límite los llevemos,
más poderoso será el superhéroe que todos llevamos dentro, el cuerpo humano.